Sí, lo que escuchaste. Pedro Pascal se topó con su amigo de la infancia viviendo en la calle. Y no es una escena de película. Es la vida real, con todo y giro inesperado que te va a dejar con el corazón encogido. Porque lo que hizo después, no solo sorprendió a todos, nos tocó el alma. Esto es fuertísimo. Una historia que sacudió al mundo del espectáculo como un terremoto de 9 grados, y créeme, no te lo vas a querer perder. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a contar todo con lujo de detalle. Esto tiene chicha, tiene ternura, tiene drama. Y sí, un final que no te esperas. Prepárate, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a marcar. Vas a ver por qué todo el mundo está hablando de esto. A ver, corazón, para entender por qué esta historia nos pega directo en el alma, hay que empezar desde el principio. Porque antes de Hollywood, antes de las alfombras rojas, antes de las entrevistas con Jimmy Fallon y las portadas en GQ, Pedro Pascal era simplemente José Pedro Balmaceda, un niño chileno que creció entre el exilio, la nostalgia y el sueño americano. Y es que aunque hoy lo vemos rodeado de cámaras, de luces y de fama mundial, la historia de Pedro comenzó con una familia que huyó de la dictadura en Chile cuando él apenas era un bebé. Llegaron a los Estados Unidos buscando refugio, paz y un futuro. Imagínate, de Santiago a San Antonio, Texas, con una maleta llena de incertidumbre y un niño pequeño en brazos. Y ahí, en medio del idioma nuevo, las costumbres distintas y la eterna sensación de no pertenecer del todo, comenzó a forjarse el carácter de este hombre que hoy tiene al mundo comiendo de la palma de su mano. Pero no creas que fue fácil, porque Pedro no creció en un cuento de hadas. No tenía privilegios, ni padrinos en la industria, ni cuentas de banco abultadas. Fue un niño migrante más, como tantos otros, que vivía entre la nostalgia por el país que su familia dejó atrás y el intento constante de encajar en un lugar donde siempre era el otro. Y aquí es donde entra él, el amigo, ese amigo de la infancia que, sin buscarlo, se volvió parte fundamental de sus primeros años en Estados Unidos. Ese niño, que por respeto, cariño y privacidad, Pedro nunca ha querido nombrar públicamente, fue más que un compañero de juegos. Fue su refugio, su cómplice, su primer hermano del alma fuera del núcleo familiar. Se conocieron en la escuela primaria, en esos años donde los lazos se forman con una mirada y una sonrisa. Juntos se enfrentaron al bullying, al racismo disfrazado de comentarios inocentes, al sentirse menos por tener acento, por no vestir igual, por no llamarse Brad ni Dylan. Se defendían uno al otro. Reían, lloraban, compartían sueños. De esos que se dicen en voz bajita, como cuando uno se atreve a confesar que quiere ser actor, aunque vivas en un barrio donde lo más cercano a Hollywood es el videoclub del supermercado. Y sí, Pedro soñaba. Soñaba con ser actor desde muy chico. Mientras otros jugaban a los vaqueros, él ensayaba monólogos. Mientras otros veían caricaturas, él devoraba películas en VHS y memorizaba escenas. Pero no soñaba solo. Su amigo también tenía sus propios anhelos, aunque la vida no le pintaba fácil. Venía de una familia rota, marcada por la ausencia y la necesidad. Pedro lo sabía. Por eso lo cuidaba. Le compartía el almuerzo, lo invitaba a dormir en casa cuando las cosas se ponían feas, y hasta llegó a decirle a sus papás que si algún día se hacían famosos, no se olvidarían del otro. De esos pactos que se hacen con la inocencia de los 9 años, y que a veces la vida se encarga de romper. Porque sí, corazón, la vida siguió. Pedro creció, se mudó, estudió actuación en Nueva York, se fue abriendo camino entre castings, rechazos y trabajos mal pagados. Tardó años en conseguir su primer papel importante. Años. Mientras tanto, su amigo fue quedándose atrás. Cada quien tomó su rumbo, como suele pasar. Pedro se fue a las nubes, y el otro se fue apagando. Y aquí es donde duele. Porque mientras Pedro ganaba fama internacional, su amigo, el mismo que estuvo ahí desde el principio, comenzaba a perderlo todo. Primero fue el trabajo, luego la salud mental. Después, el techo. La vida se le fue desmoronando sin hacer ruido. Como una casa vieja que empieza a crujir por dentro. Y cuando quiso pedir ayuda, ya no había a quién. Terminó en la calle. Solo. Invisible. Mientras su amigo de la infancia aparecía en todas partes. Vestido de diseñador, codeándose con celebridades y recibiendo premios. Yo no sé tú, pero a mí eso me parte el alma. Porque ¿cuántas veces no hemos visto casos así? Dos personas que arrancan juntas,
pero una sube y la otra se pierde. Y no es por falta de talento o de ganas, sino porque la vida es así de injusta, así de cruel. Y el destino, cuando le da la gana, te puede voltear la tortilla sin previo aviso. Pero lo más fuerte todavía no llega. Porque Pedro no sabía. No tenía idea de lo que había pasado con su amigo. Lo buscó en redes en su momento, preguntó por él, pero se esfumó, como si se lo hubiera tragado la tierra. Y aunque la fama lo absorbía, esa espinita siempre la tuvo ahí. ¿Qué habría sido de él? ¿Estaría bien? ¿Habría cumplido sus sueños? Lo que nunca imaginó es que, años después, la vida lo iba a poner de frente, con una escena que ni el mejor guionista de Hollywood podría inventar. Porque sí, corazón, esto no es cuento, es real. Y lo que viene después, te juro que te va a revolver el alma. Porque hay encuentros que no solo son inesperados, son necesarios. Son de esos que te sacuden, te confrontan con tu pasado y te obligan a mirar hacia adentro. Pedro estaba a punto de vivir uno de esos momentos que te marcan para siempre. Y ahí, justo ahí, empieza la parte más impactante de esta historia. La parte donde todo cambia. Donde se revelan las verdaderas intenciones. Donde el pasado y el presente se chocan de frente. Así que no te me vayas a mover, porque esto apenas está comenzando. Te lo juro, lo mejor, y lo más fuerte, aún está por venir. Y aquí fue donde todo se descontroló, mi amor. Porque si pensabas que esto ya estaba fuerte, agárrate, porque lo que viene es de película. Literalmente. Un momento de esos que parecen sacados de un drama de Oscar. Pero con corazón latino y una carga emocional que no te sueltas aunque quieras. Porque sí, Pedro Pascal, nuestro querido chileno universal, ese que tiene al mundo entero derretido, se topó con su pasado cara a cara, en plena calle. Y no cualquier calle. No. Una de esas avenidas transitadas de Los Ángeles, donde conviven los sueños rotos con las promesas de éxito. Donde el glamour de Hollywood se mezcla con la cruda realidad de quienes no lograron llegar a la cima. Pedro iba saliendo de una sesión de fotos. Iba tranquilo, con su equipo, con su look casual de estrella que no quiere parecer estrella, porque ya sabes que él tiene ese estilo relajado, como de, me pongo lo primero que encontré y aún así me veo divino. Iba con su café en mano, saludando a un par de fans, cuando de pronto, lo vio. Y en ese momento, todo se detuvo. Imagínate la escena. Entre los cartones, las mochilas viejas, y ese grupo de personas que simplemente ya no tienen hogar ni rumbo, ahí estaba él. El amigo, el niño de su infancia. Años sin verse, sin saber nada uno del otro, y de pronto, ¡boom!, frente a frente. Pedro lo reconoció al instante. Porque hay rostros que no se olvidan, aunque el tiempo, la vida y las heridas los cambien. Él lo miró, y por un segundo, dudó. Como si no pudiera creer que aquel hombre, su hermano de la infancia, estuviera en esa situación. Y aquí, mi amor, se activó el corazón. Ese corazón enorme que Pedro Pascal tiene escondido detrás de su fama. Porque el hombre no se hizo el desentendido, no miró hacia otro lado, no se escudó en sus guardaespaldas ni se metió corriendo al coche como hacen tantos. No, Pedro se acercó, con lágrimas en los ojos, que sí, le salieron sin avisar, se arrodilló, lo abrazó y se quedó ahí, en medio de la calle, entre el bullicio y los murmullos, con ese gesto que no necesita palabras. Y yo te pregunto, ¿quién hace eso? ¿Cuántos lo harían? ¿Cuántas veces hemos visto famosos esquivando la miseria como si fuera contagiosa? Pues Pedro no. Pedro se quedó. Se olvidó de la agenda, de la fama, del fotógrafo que estaba por ahí y que, aunque intentó capturar el momento, fue frenado con una mirada seria. Porque esto no era para las cámaras. Esto era personal. Dolorosamente personal. Se sentaron en la banqueta. Hablaron. Se miraron. Pedro escuchó más que habló. Porque el amigo, ese que un día fue su confidente, su compañero de aventuras infantiles, tenía una historia que contar. Una historia marcada por la pobreza, por el abandono, por el sistema que falla y la salud mental que nadie quiso atender. Una cadena de decisiones difíciles, de puertas cerradas, de oportunidades que nunca llegaron. Pedro no juzgó. No preguntó ¿y por qué no hiciste esto? Ni soltó el típico yo te lo dije. No. Pedro simplemente estuvo. Presente. Humano. Empático. Conmovido. Y aquí viene otro giro. Porque este encuentro no fue solo un momento emotivo. Fue un punto de inflexión. Porque Pedro, mi amor,
No se conformó con sentir lástima o con dejarle unos cuantos billetes y seguir su camino. No, él decidió actuar. Y no porque se sintiera culpable, porque no lo era, sino porque le salió del alma. Porque hay lazos que, aunque el tiempo los duerma, no se rompen. Lo primero que hizo fue llamar a su equipo. Canceló compromisos. Dijo, esto no puede esperar. Coordinó asistencia, un lugar para que su amigo pudiera dormir esa noche, comida caliente, ropa limpia. Pero no se quedó ahí. Pedro movió cielo, mar y tierra para conseguirle ayuda profesional. Un centro de rehabilitación emocional, con atención psicológica, médica y acompañamiento. Todo, porque no era solo cuestión de caridad. Era dignidad. Era devolverle la esperanza a alguien que, por años, había vivido sin ella. Y te digo una cosa, esto fue en silencio. Sin prensa, sin notas de Instagram, sin buscar el aplauso fácil. Porque Pedro no lo hizo para que el mundo lo aplaudiera. Lo hizo porque el corazón le mandó la orden. Porque ese hombre tirado en la calle no era un desconocido. Era el niño con el que compartió su lonche, al que defendió de los bravucones, con quien soñó ser grande algún día. Lo más bello de todo es que el amigo, al principio desconfiado, retraído, casi sin hablar, poco a poco empezó a reaccionar. Pedro lo visitaba con frecuencia. Iba solo, sin cámaras, sin séquito, como quien visita a un hermano. Se sentaban a recordar, a sanar, a reconstruir un vínculo que parecía perdido. Y con el tiempo, ¡ay, corazón! Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Porque cuando uno se siente visto, acompañado, querido, algo se enciende por dentro. Y eso fue lo que Pedro logró. Encenderle el alma. Pero no todo fue color de rosa. Hubo recaídas, momentos difíciles, días en que el amigo quería rendirse, escapar, desaparecer otra vez. Y Pedro ahí, firme, sin forzarlo, sin presionarlo, pero sin soltarlo tampoco, con esa mezcla de compasión y fuerza que solo tienen los que han sufrido y han sobrevivido. Esta historia, más allá del gesto noble, nos enseña algo tremendo. Que a veces el verdadero éxito no está en los premios, ni en los contratos millonarios, ni en los flashes, sino en lo que haces cuando nadie te ve. En cómo tratas a los tuyos. En no olvidar de dónde vienes ni a quien te acompañó cuando no eras nadie. Y te digo algo, esta parte de la historia, aunque todavía no termina, ya nos deja una lección brutal. La fama no te define. Lo que te define es tu humanidad. Tu capacidad de volver a mirar al pasado sin vergüenza, sin culpa, pero con amor. Y eso, mi amor, eso no lo tienen todos. Así que quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a hablar de lo que pasó después. Porque sí, esta historia tiene un después. Uno que te va a dejar pensando, soñando. Y quizás, solo quizás, con una lagrimita ahí escondida. Prepárate, que lo que viene es aún más fuerte. Ay, corazón, si pensabas que ya lo habías visto todo, espérate, porque lo que pasó después del reencuentro entre Pedro Pascal y su amigo de la infancia no solo es inesperado, es profundamente conmovedor. Aquí ya no estamos hablando solo de un gesto bonito o una anécdota para contar en entrevistas. No, no, no. Estamos hablando de un verdadero proceso de reconstrucción. De esos que no se ven, pero que cambian vidas. Y sí, lo que Pedro hizo por su amigo fue solo el principio, porque lo verdaderamente fuerte vino después. A ver, pongámonos en situación. Ya te conté cómo Pedro lo encontró, cómo lo abrazó, cómo lo sacó de la calle, cómo lo llevó a un centro donde pudiera recibir ayuda. Pero aquí viene lo interesante. Pedro no solo ayudó a su amigo a salir de la situación, lo ayudó a volver a la vida. Y eso, mi amor, no se hace con dinero. Se hace con tiempo, con compromiso, con paciencia. Porque a veces el cuerpo sale primero, pero el alma tarda en seguirlo. Y esa fue la verdadera batalla. Los primeros meses fueron durísimos. Imagínate, después de años viviendo en la calle, desconfiando de todo el mundo, sobreviviendo al día, el amigo de Pedro tenía que volver a confiar. En las personas, en el sistema, en sí mismo. No dormía bien, apenas hablaba, tenía ataques de ansiedad y crisis de identidad. Se preguntaba, una y otra vez, ¿por qué me ayudó? ¿Qué espera de mí? ¿Y si vuelvo a caer? Porque el dolor, cuando se instala, no se va con un abrazo. Hay que trabajar para sacarlo, día tras día. Y aquí es donde Pedro nos demuestra otra vez que su corazón no tiene límite.
porque él no se rindió. Asistía a sesiones familiares en el centro de rehabilitación. Hablaba con los médicos, con los psicólogos, con los asistentes sociales. Preguntaba, aprendía, se informaba, todo con una humildad que conmueve. Porque él mismo decía, yo soy actor, no terapeuta, pero si puedo ayudar, no me voy a quedar de brazos cruzados. Mira nomás. Un gesto que muchos famosos delegan a una fundación o una donación. Pedro lo vivió en carne propia. Como debe ser, con el corazón metido hasta el fondo. Y claro, también hubo momentos de duda. Porque Pedro, como todo ser humano, tuvo miedo. Miedo de ilusionarse y que su amigo recayera. Miedo de no poder hacer suficiente. Miedo de que la vida, tan cruel como puede ser a veces, le volviera a arrancar a alguien que tanto quiso. Pero en vez de alejarse, se quedó. En silencio muchas veces. Sí, pero siempre cerca. Porque a veces no hay que decir nada, solo estar. Y aquí viene una parte hermosa. Poco a poco, el amigo empezó a salir del pozo. Fue un proceso lento, pero con pequeños grandes pasos. Un día volvió a sonreír. Otro día se animó a contar una anécdota de su infancia con Pedro. Luego empezó a participar en las dinámicas grupales del centro. Y finalmente, un día se levantó y dijo, quiero trabajar. ¡Ay! El alma se nos cae al piso con eso. Porque no fue Pedro el que lo empujó, fue él mismo, desde adentro. Y eso es lo más valioso, que recuperó el deseo de vivir, de ser útil, de volver a construir algo propio. Y claro que Pedro estaba ahí, con ojos brillosos, como quien ve renacer una flor en el desierto. Porque sí, esto fue eso, un renacimiento. Y no uno mágico ni inmediato. Uno real, humano, con caídas, con miedo, con esfuerzo, pero también con esperanza. Y ojo, que aquí no se trata de convertir a Pedro en un santo. No lo es, ni él quiere serlo. Él mismo lo ha dicho, soy tan imperfecto como cualquiera. Pero ¿sabes qué? Tiene algo que muchos han perdido, conciencia. Conciencia de sus raíces, de sus privilegios actuales, y sobre todo, de la gente que lo marcó cuando no era famoso. Y eso, mi vida, vale más que cualquier premio Emmy o portada de revista. Pero lo que realmente te va a dejar con el corazón apretado es lo que Pedro hizo después. Porque una vez que su amigo terminó su proceso de rehabilitación, Pedro le ofreció algo más. No caridad. No un te doy esto y ya. Le ofreció una oportunidad. Una verdadera oportunidad. Resulta que Pedro tiene una pequeña productora. Sí, además de actor, ya está metido en el mundo de la producción, y decidió abrir un espacio allí para su amigo. Un trabajo sencillo al principio. Sí, administrativo, de apoyo. Nada forzado, pero con dignidad, con contrato, con beneficios, con un escritorio propio y, sobre todo, con confianza. ¿Tú sabes lo que eso significa para alguien que viene de la calle? Que te miren a los ojos y te digan, confío en ti. Eso vale oro. Y el amigo lo aceptó, tembloroso, nervioso, pero con el alma llena de gratitud. No quería ser el caso especial ni el rescatado por la estrella. Quería trabajar, hacerlo bien. Y Pedro, como siempre, le dijo, eres parte del equipo, como cualquiera. Mira, yo aquí ya necesito un pañuelito. Y así, poquito a poquito, el amigo empezó a reconstruir su vida. Hoy vive en un pequeño departamento, modesto pero suyo. Tiene una rutina, tiene metas, y lo más importante, tiene dignidad recuperada. Porque Pedro no le devolvió solo el techo, le devolvió el sentido de pertenencia. La idea de que sí se puede volver a empezar, aunque la vida te haya hecho pedazos. Esta historia, más allá del chisme o el morbo, es una lección de humanidad. Nos recuerda que todos, podemos marcar una diferencia. Que a veces no hace falta cambiar el mundo entero. Basta con cambiar el mundo de una sola persona. Y Pedro, con este gesto, cambió el universo entero de su amigo. No con flashes, no con discursos, no con trending topics. Con acciones. Con amor. Y eso, corazón, no se olvida. Así que quédate para la última parte, porque vamos a cerrar con broche de oro. Lo que Pedro Pascal aprendió de todo esto, lo que ha dicho desde entonces, y como esta historia, lejos de terminar, sigue tocando corazones por donde pasa. Prepárate, porque el cierre es de lágrima y suspiro. Y llegamos al final de esta historia,
Corazón. Pero no te confundas. Cuando digo final, no me refiero a un cierre con moño y fuegos artificiales. Me refiero al tipo de final que te deja pensando, reflexionando, con un nudo en la garganta y una semillita plantada en el pecho. Porque lo que Pedro Pascal vivió, y lo que provocó con su gesto, no solo cambió la vida de su amigo, también cambió la suya. Y sí, lo dijo, lo compartió. Porque aunque mantuvo el proceso en privado por mucho tiempo, hubo un momento en que decidió hablar. Y no para presumir, ni para ganarse aplausos, sino para inspirar. Para hacer que más personas abran los ojos, el corazón y, sobre todo, la conciencia. Y es que, tiempo después de que su amigo se reincorporara a la vida con más estabilidad, Pedro participó en un evento benéfico, uno de esos que sí, tienen gala, tienen alfombra, pero también tienen propósito, y ahí, frente a un público atento, soltó una de las confesiones más íntimas de su carrera. Contó, con la voz entrecortada, cómo había reencontrado a su amigo en la calle, cómo ese encuentro lo sacudió, lo removió, lo hizo parar en seco, y cómo, desde entonces, ya no volvió a ver la fama, ni la vida, con los mismos ojos. Pedro habló del privilegio, pero no desde el lugar del que se disculpa por tenerlo, sino desde la responsabilidad de usarlo bien. Dijo, y aquí cito con todo el sabor del corazón: uno no puede cambiar todo lo que está mal en el mundo, pero sí puede cambiar el destino de alguien, y a veces eso es más que suficiente. ¡Ay, Pedro! ¡Qué forma de hablar! De tocar fibra sin sonar falso, sin caer en el discursito de manual. Porque lo suyo fue desde el alma. Y no quedó ahí. Desde ese momento, Pedro empezó a involucrarse de forma mucho más activa en causas que, antes, solo apoyaba desde lejos. Ahora, está directamente vinculado con organizaciones que trabajan con personas en situación de calle, especialmente aquellas que luchan con temas de salud mental. Usa su voz, esa que todos quieren escuchar en entrevistas, en series, en premiaciones, para hablar de lo que no sale en las revistas: el abandono social, la invisibilidad de quienes viven en la calle, el estigma que aún existe cuando se trata de pedir ayuda psicológica. Y sí, corazón, lo ha dicho claro. Ayudar a su amigo fue una de las cosas más duras y más hermosas que ha hecho. Duras porque lo confrontó con una realidad que muchas veces evitamos ver. Y hermosas, porque lo volvió a conectar con esa parte suya que, entre alfombras rojas y sets de filmación, se había ido apagando sin darse cuenta. Pedro dice que ese amigo no es solo parte de su pasado, ahora es parte de su presente. Y aunque no lo expone, no lo exhibe, ni lo lleva a eventos ni nada de eso, porque aquí no hay show, si mantiene con él una relación real, constante, fraternal. Van a comer juntos de vez en cuando, se mandan mensajes, se apoyan, se han vuelto, de nuevo, familia. Una familia elegida, reconstruida desde los escombros. Y esa reconstrucción no solo ha sido emocional, también ha tenido impacto público. Porque desde que Pedro empezó a hablar, con humildad pero con firmeza, de este tema, varias personas de la industria han empezado a prestar más atención. Compañeros suyos, directores, actores, productores, lo han buscado para sumarse, para ayudar, para apoyar a fundaciones o directamente a personas que están atravesando situaciones similares. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Pedro jamás ha querido llevarse el crédito. Él siempre dice lo mismo: yo solo hice lo que cualquiera haría por alguien que amó alguna vez. ¡Qué fuerte! Porque en este mundo donde todo se publica, donde todo se mide en likes y aplausos, que alguien haga algo tan grande y se niegue a colgarse la medalla, habla de su esencia. De que, más allá del actor, del ídolo, del símbolo, Pedro Pascal es, ante todo, una buena persona. Y esto, claro, ha provocado una ola de reacciones. Fans que se han sentido inspirados, personas que han decidido tenderle la mano a alguien cercano, fundaciones que han recibido más atención mediática. Porque las buenas acciones, cuando son de verdad, contagian. Y eso, mi vida, eso sí es influencia. Eso sí es ser un influencer con propósito. Pero lo más profundo de todo esto es lo que Pedro reflexiona sobre el tiempo. Porque él lo dice así, tal cual. La vida te pone en lugares donde debes decidir qué tipo de persona vas a ser. Y a él, la vida se lo puso enfrente, en medio de la calle, con el pasado hecho presente, con un recuerdo convertido en ser humano herido. Y Pedro decidió no mirar para otro lado. Decidió quedarse, y en ese quedarse, se transformó también a sí mismo. Hoy,
Cuando lo ves en entrevistas, en alfombras, en eventos, hay algo distinto en su mirada. Sigue siendo el mismo Pedro simpático, con su voz suave y su risa encantadora, pero ahora tiene algo más. Una profundidad. Una ternura más consciente. Como quien ha mirado el dolor de frente y ya no puede volver a la superficialidad. Y eso, corazón, lo convierte en algo más que una estrella. Lo convierte en una luz. Porque no todos los famosos brillan igual. Hay quienes brillan por el vestido, por el escándalo, por el trending topic. Y hay otros que brillan porque tienen el corazón encendido. Pedro, sin duda, es de esos. Así que hoy cerramos esta historia con una certeza. Ayudar a una persona no cambiará el mundo entero, pero sí cambiará su mundo. Y Pedro Pascal lo entendió. Lo vivió. Y nos lo compartió con el alma abierta. Y a ti, que llegaste hasta aquí, solo te puedo decir gracias. Porque este no fue un chisme cualquiera. Fue una historia con peso, con fondo, con emoción. Una historia que, como te prometí desde el principio, no solo sorprende, marca. Una historia que se queda contigo. Que te hace mirar distinto al que duerme en la banqueta, al amigo que se perdió, al familiar que se alejó. Porque todos, absolutamente todos, llevamos dentro un Pedro y un amigo olvidado. Y quizás, solo quizás, esta historia te dé las ganas de reencontrarte, contigo, con tu pasado, o con alguien que aún está esperando que lo veas. Nos vemos en el próximo Chisme con Corazón, mi vida. Pero por ahora, deja que esta historia te abrace un ratito más. Porque lo merece. Y tú también. Y así, corazón, cerramos esta historia que no solo tocó fibras, la sacudió. Porque lo que hizo Pedro Pascal no fue un acto de caridad cualquiera. Fue un acto de amor verdadero. De esos que no salen en los guiones, pero se sienten en el alma. Un reencuentro inesperado. Un pasado que vuelve. Un corazón que no olvida. Y un hombre que, aún en la cima del éxito, sigue mirando hacia atrás, no para lamentarse, sino para extender la mano. Y sí, esto nos deja una gran lección. Que la fama más valiosa no es la que se mide en millones de seguidores, sino la que se gana con actos que cambian vidas. Pedro Pascal nos recordó que el verdadero brillo está en la empatía, en la memoria, en la humanidad. Porque cuando ayudas a alguien a levantarse, tú también te elevas. Ahora dime tú, ¿qué sentiste con esta historia? ¿Te removió algo? ¿Te recordó a alguien? Cuéntamelo todo en los comentarios, que ya sabes que aquí leemos con el corazón. Dime desde dónde nos ves, cómo viviste este relato, o simplemente deja una palabra que te resuma esta historia. Y si aún no estás suscrito a Famosos con Corazón, mi amor, ¿qué estás esperando? Aquí no solo te traigo el chisme, te traigo el alma del chisme. El que emociona, el que deja huella, el que se queda contigo. Así que pícale a ese botoncito, activa la campanita, y prepárate porque lo que se viene, también viene fuerte. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, cuídate, abraza a los tuyos, y nunca, nunca olvides de dónde vienes. Porque ahí está tu verdadero poder.